Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El podcast de hoy cierra la trilogía que he grabado para concienciar sobre la muerte perinatal, gestacional y neonatal. El día 15 de octubre fue el Día Mundial de la Concienciación. Tanto ese día como la trilogía de podcast que hemos preparado busca rendir un homenaje a las familias que han sufrido la muerte de su bebé durante el periodo de gestación o una vez que se ha llevado a cabo el nacimiento. Y por supuesto, escuchar cómo se han sentido y qué se puede mejorar. De ahí a que además de hablar con Elena, que vivió la muerte perinatal en primera persona, también tenéis el podcast con Silvia Nava, psicóloga perinatal, y ahora terminamos con Marta Dávila, ginecóloga y obstetra. Con ello queremos decirles a esas familias que como profesionales de la salud queremos seguir mejorando y que el sistema lo haga para acompañarles como se merecen. Y por supuesto también se pretende que los profesionales de la salud estén formados y preparados para atender a los padres que han perdido a sus bebés. Así que sin más dilación quiero dar la bienvenida a Marta. Tengo el honor de conocerla desde que era un bebé. Madre mía, qué mayor me estoy haciendo. Muchísimas gracias, Marta, por animarte a acompañarme hoy, porque no se me ocurre mejor persona para hacerlo. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia a través de este podcast, Yolanda. Trabajo como ginecóloga en el Hospital de Lenares, un hospital público de la Comunidad de Madrid. Mi actividad principal se desarrolla en el campo de la ginecología oncológica y la patología mamaria, pero como todos los ginecólogos que ejercemos en la sanidad pública, realizo muchas guardias y atiendo estos casos con cierta frecuencia. Si te parece, vamos a empezar explicando qué se considera muerte gestacional, perinatal y neonatal, porque es una pregunta que están haciendo a lo largo de estas semanas. La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte perinatal. O sea, muerte gestacional o fetal hasta las 22 semanas en el vientre, muerte perinatal a partir de las 28 o inclusive nacer y superar la primera semana de vida. Cuando el bebé nace, pero presenta problemas durante los 28 días siguientes y muere, ocurre lo que se conoce con el nombre de muerte neonatal o muerte de recién nacido. Marta, sé que has escuchado el podcast de Elena y que además tienes tu propia experiencia con otras mujeres que han pasado por todas las situaciones que acabamos de describir. ¿Qué opinas de lo que comentaba Elena con respecto al papeleo, que encima hace referencia a sus bebés como criatura abortiva? Está claro que de la misma forma que hemos visto un avance en el tema del registro, debería hacerse algún cambio en el papeleo que tienen que cumplimentar. Desde tu experiencia, Marta, ¿qué opinas? Bueno, como ya te comenté anteriormente, me parece una total falta de respeto y empatía de los padres el hecho de tener que rellenar tantos papeles en un momento tan duro. En mi hospital intentamos facilitar este trámite rellenando todo lo que se pueda con los datos que nos facilita la historia clínica, de tal manera que solo tienen que comprobar que no hay ningún error y firmar cuando se sientan que pueden hacerlo. El documento de registro que me comentas lo llamamos hoja rosa porque nunca hemos estado de acuerdo con el término de criatura abortiva. De hecho, desde un punto de vista meramente clínico, solo podemos hablar de aborto para las pérdidas del primer trimestre.
ya que ha habido un pequeño avance con la nueva orden, sustituyendo esta hoja rosa por el nuevo documento que consta el nombre del bebé para las gestaciones de más de 26 semanas, confío en que se vaya reduciendo el resto del papeleo. Ojalá que sí, Marta. El siguiente melón es que quizás se debería activar un protocolo específico desde que llega a urgencias una mujer que sospecha que su bebé ya no tiene latido. En el momento que se confirme el fatal desenlace, debería activarse la figura del psicólogo, no solo para ella, sino también para su pareja en el caso de que esté viviendo la maternidad en pareja. Desde luego, desde luego. Los padres deberían tener acceso a un psicólogo con formación específica ese mismo día o al día siguiente como muy tarde. Hasta hace unos 2 meses ni siquiera había psicólogo clínico de presencia diaria en mi hospital. Y desde mi punto de vista, con todo mi respeto y admiración a los psiquiatras, creo que no se debe empezar por ahí el apoyo psicológico a los padres, sino que debería empezar por el de un psicólogo especialista en este tema. Y de hecho, si vamos un poquito más allá, podríamos extender esta atención psicológica al personal sanitario también. Me gustaría compartir con vosotros el último caso que atendimos. A finales de julio tuvimos que realizar, por desgracia, una cesárea a una mamá que ya tenía su cesárea programada en la semana 39, pero su bebé falleció 3 días antes. Y tengo bastante grabado a fuego el llanto de la madre durante la cesárea. De hecho, sentí tanta tristeza al sacar a la bebé que tuve que parar un minuto para llorar un poco yo también antes de empezar a cerrar y bueno, mis lágrimas se siguieron de las de mi compañera que me estaba ayudando durante la cesárea y de las de todos los que estábamos en ese quirófano. Fue un momento que alguno a lo mejor tacha de poco profesional, pero no nos debemos olvidar de que somos humanos y creo que en esa ocasión ayudamos a la madre acompañándola en su dolor con nuestro llanto. Madre mía, qué duro, Marta. Hay situaciones inexplicables que son muy difíciles de asumir y lógicamente empatizas con esa madre y sientes su dolor. Para mí eso es más que profesional y humano porque bueno, también lo explicaba Silvia. Al final, el encontrar un equipo empático contigo, ver que tu dolor también es su dolor, bueno, es una parte positiva a la hora de empezar con ese duelo. Todo lo contrario que si te encuentras un equipo bueno, con el que no sientes esa cercanía, con lo que me alegra enormemente el que estuvieseis, ¿no?, empáticas. Lo que pasa que, bueno, pues es una tristeza tremenda y lo siento muchísimo por esa mamá y también por vosotros porque es un momento muy duro. Desde aquí también, bueno, pues queremos agradecer a todas las asociaciones que hay en las distintas comunidades que son verdaderamente, ¿no?, las que ofrecen esos recursos y la ayuda que necesitan esas familias que por ahora no brinda el sistema público de salud y que esperemos que eso cambie, Marta. Efectivamente, desgraciadamente y de momento, el principal apoyo para estas familias somos el equipo obstétrico durante el ingreso y las asociaciones que colaboran después del alta hospitalaria. Y a propósito de esto, una de las muchas cosas que compartió Elena en su podcast y que me entristeció mucho fue que no tuvo una revisión posparto con su matrona y con su médico de atención primaria. Creo que no podemos fallar en eso, bajo ningún concepto, ya que la continuidad es básica y fundamental para preservar el bebé. Sin duda, creo que les debemos a esas familias el estar preparadas para acompañar en esos momentos, porque como bien explicó Silvia y acabo de decir, ¿no?, nuestra empatía y el apoyo va a ser imprescindible. Todo lo que podamos facilitarles, además de que tengan el apoyo psicológico desde el primer momento y, por supuesto, todo lo que necesiten después, revisiones, consultas, prestaciones, etcétera. Todo debería ser como si ese bebé hubiese nacido vivo, ¿no? Además que de lo que hemos hablado, Marta, desde tu experiencia, ¿hay algo que quieras decir, aportar,
que no hayamos dicho hasta ahora? Sí, me gustaría añadir que es cierto que pocas veces llegamos a establecer una causa concreta, pero cada vez se realizan más estudios, más amplios, y podemos llegar a identificar condiciones que aumentan el riesgo de que esto ocurra, como pueden ser las trombofilias o las isoinmunizaciones, por ejemplo, y ahí sí podemos prevenir un fatal desenlace como este. Sí, esto que nos cuenta Marta viene un poco a raíz de lo que nos contaba Elena en su podcast, que, bueno, al final cuando le hacen la autopsia al bebé esperas encontrar algo que te diga, mira, pues no había nada que hacer, ¿no? Y cuando a veces, ¿no? Hacen la autopsia y, bueno, pues es una muerte súbita, nada, no había nada importante, ¿no? Pues tu sensación es un poco, bueno, pues de decir, jolín, me ha tocado a mí y ya está, ¿no? Entonces, sí que quiero, Marta, que nos expliques un poquito más en detalle qué son estas dos condiciones que nos has nombrado para que entiendan, ¿no? Cómo podemos también prevenirlo. Claro, la autopsia, como decías, suele dar muy pocas pistas, pero siempre hacemos un estudio más amplio que incluye una analítica muy específica a la madre y hacemos lo primero un estudio de trombofilias y una trombofilia es una condición que puede ser hereditaria o adquirida en la que un paciente tiene más tendencia a formar trombos en cualquier vaso sanguíneo. Y esto incluye los vasos de la placenta y el cordón umbilical. Por eso, este estudio es obligatorio después de una pérdida de segundo o tercer trimestre, ya que si la detectamos, debemos preguntarle a la mamá heparina en el momento en el que el test de embarazo es positivo, puesto que estas alteraciones también están asociadas a los abortos en el primer trimestre. Y por otro lado, la isoinmunización consiste en la producción materna de anticuerpos hacia un antígeno de la membrana de los glóbulos rojos fetales, como respuesta normalmente a una sensibilización previa que se suele dar en el embarazo anterior. Uno de los tipos más conocidos y frecuentes de isoinmunización es el asociado al factor RH, que ocurre cuando una mamá RH negativa entra en contacto con un antígeno fetal RH positivo. Esto desencadena una producción masiva de anticuerpos que atraviesan la placenta y destruyen los glóbulos rojos fetales, provocando después una anemia severa en el bebé. Para evitar que ocurra esto, siempre administramos la gamma-globulina anti-D en esas mamás que son RH negativas y que presentan un posible evento sensibilizante durante la gestación, como puede ser un aborto, una miocentesis o incluso el propio parto, además de la que se le administra a todas las gestantes RH negativas en la semana 28. Es importante recordar que debemos realizar un test de Cummings indirecto en el primer trimestre, ya que es la única prueba que nos va a permitir detectar esos anticuerpos para que no se nos escape ningún tipo de su inmunización y podamos realizar después los controles oportunos. Muchísimas gracias, Marta, por explicarnos un poquito más. Y bueno, pues que también las mamás a las que han tenido, por desgracia, una pérdida entiendan, ¿no? que es importante también por ellas y por el resto, ¿no? Para intentar cada vez tener más información. Bueno, pues si hay algún caso evitable, desde luego, hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Como profesionales de la salud, somos conscientes de la importancia que tiene la empatía y el acompañamiento cuando llega una mujer preocupada, nerviosa, sospechando que algo no va bien con su bebé. Pero después de escuchar a Elena, quizás lo somos un poco más. No podemos borrar el fatal desenlace, pero sin duda podemos hacer que el camino sea lo más confortable posible. Marta, ¿en tu hospital tenéis algún protocolo específico o se ha preparado al personal de alguna forma para tratar este tipo de situaciones? Bueno, existe un protocolo, pero es puramente clínico, donde solo se especifica lo que tienes que pedir, los papeles que tienes que hacer y nada más.
Nadie te forma en este tipo de situaciones y ya dependes de tu empatía y de tu forma de ser para dar la noticia y acompañar a esa familia en la medida de lo posible. Por eso creo que es importantísimo que se desarrollen más cursos en los que trabajemos en equipo y hagamos talleres multidisciplinares en los que podamos participar todos los profesionales implicados y trabajar constantemente en ello. Totalmente de acuerdo, Marta. ¿Algo más que quieras compartir con los oyentes? Sí, me gustó mucho que Elena recordara en su podcast la recomendación de ver al bebé después del nacimiento y guardar varios recuerdos. Hay estudios que han puesto de manifiesto que reduce notablemente el nivel de ansiedad durante el duelo. Y en mi hospital hace ya tiempo decidimos elaborar una cajita que incluye el gorrito que se le coloca, un trocito del cordón umbilical y las huellas de pies y manos. Luego ya el tema de realizar una foto lo dejamos un poco a deseo de los padres. Jo, me parece preciosa esa iniciativa, Marta, y dice mucho de vuestra empatía, aunque no os hayan formado, desde luego que estoy segura que sois un equipo en el que sí que las familias sienten, ¿no? Esa empatía necesaria cuando tienen que pasar por ese trance. Muchísimas gracias, Bonita, por querer poner tu granito de arena, por formar parte de esta trilogía que hemos grabado con mucho amor y cariño para las personas que se encuentran ante una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Gracias y espero que esta no sea la última vez que te animas a grabar un podcast, aunque sé que ha sido la primera. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Yolanda. Mando un fuerte abrazo a los padres que están pasando o que han pasado por esta situación y ha sido un placer colaborar en este podcast. Seguiremos luchando por conseguir todos los recursos necesarios para ayudar a estas familias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Marta, y hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 150 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad, que con este podcast de Marta acabamos la trilogía en la que hemos hablado de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, empezando con el podcast de Elena, que hablaba en primera persona después de perder a su bebé en la semana 28. Por otro lado, el podcast de Silvia Nava, que es psicóloga perinatal y nos explicaba tips y consejos, además de que daba su opinión sobre lo que tenía que mejorar. Y hoy acabamos con Marta Dávila, ginecóloga y obstetra, donde también ha dado su punto de vista y nos ha explicado un poquito más, ¿no?, cómo va todo el protocolo y los puntos en los que se puede mejorar todavía. Por supuesto, me puedes encontrar en nadiecomomamá.com y si quieres estar al día de todo, te espero en mi Instagram, @yolanda_velaz. Gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Hasta el jueves que viene, un abrazo enorme.